Hola a todos, en este ejercicio lo que vamos a hacer es determinar el campo electrostático creado por una placa indefinida uniformemente cargada, con carga por unidad de superficie sigma igual a constante, y para ello vamos a emplear la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que nos dice es que la integral de superficie de E producto escalar diferencial de S es igual a la carga interna partido de epsilon sub 0. Y hay que elegir una superficie de Gauss adecuada donde sea fácil el cálculo del campo electrostático. ¿Cómo? Pues que el campo electrostático sea en esa superficie constante, o bien que el campo electrostático sea en esa superficie eh, perpendicular, perpendicular al diferencial de S, de tal manera que al hacer el producto escalar lo que vamos a tener es E por diferencial de S por el coseno de pi medios. Vamos a tener por el coseno de pi medios, que es igual a 0, y se nos va a anular. En este caso en concreto, la superficie que hemos elegido es un cilindro. Tenemos una placa, la placa cargada, la voy a dibujar aquí en sección transversal, tiene esta forma. Es una placa cargada, carga positiva. Y la superficie que voy a escoger para determinar el campo electrostático es este cilindro. El campo electrostático que me está produciendo la placa va a tener, que estamos considerando que es una placa indefinida, no, sus dimensiones hacia arriba y hacia abajo son infinitas. Es una placa indefinida de tal manera que su campo electrostático, el campo electrostático que produce, tiene esta forma. Bueno, pues vamos a ver cuál es la primera parte de la ley de Gauss que nos dice que la integral de superficie de E por diferencial de S, es decir, el campo E por el diferencial de superficie, vamos a ver cuál es su valor. En este caso tenemos tres superficies a considerar. Tenemos la superficie 1, que va a ser la superficie curva del cilindro, la superficie 2, que va a ser esta tapa del cilindro, y la superficie 3, que va a ser la otra tapa del cilindro. Es decir, vamos a ponerlo como, vamos a poner en colores para que se distinga cada una de ellas. La integral de E por diferencial de S más la integral de E por diferencial de S más la integral de E por diferencial de S. La contribución de la parte curva va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el campo electrostático E y la superficie curva forman, diferencial de S, forman 90 grados. Esta es la que he puesto en rojo. Diferencial de S forman 90 grados. De tal manera que el coseno de pi medios de 90 grados va a ser igual a 0. Por lo tanto, no tengo contribución de esta parte. Y en el otro caso, sí que tengo que el campo electrostático y el diferencial de S, y el campo electrostático y el diferencial de S, sí que van a ser colineales. De tal manera que nuestra integral E por diferencial de S va a ser igual a la integral E es constante a esta distancia donde está la tapa E, que depende de R, va a ser constante.
E en función de R va a ser constante, es decir, tenemos E, lo sacamos de la integral, por la integral de diferencial de S de la tapa amarilla más E por la integral de diferencial de S aplicado a la tapa azul. ¿Qué tenemos? Que el resultado es igual a 2 veces E por la integral de diferencial de S, dado que las superficies y el valor del campo en esos dos tapas es igual, por lo tanto tengo que la integral va a ser igual a 2E por la integral diferencial de S. 2E integral de diferencial de S, 2E por la superficie, que es pi por R cuadrado. R cuadrado sería la superficie de esa tapa. Ya tengo la primera parte de la ley de Gauss, voy a la segunda. La carga interna partido de epsilon sub 0. ¿Y cuál es la carga interna que tengo? ¿Qué tengo aquí? En esta sección, carga interna a la superficie de Gauss, carga interna a la superficie naranja. Se ve también en este gráfico. La carga interna a mi superficie de Gauss, esta carga interna, pues va a ser la densidad de carga por el área. La carga interna es la densidad de carga por el área. Sigma es culombio por metro cuadrado, el área es metro cuadrado, por lo tanto esa va a ser la carga, que es igual a sigma por el área, que es pi por r cuadrado. Igualo estas dos expresiones y lo que obtengo es 2e por pi por r cuadrado es igual a sigma por pi por r cuadrado. Es decir, la superficie no influye y lo que nos dice es que el campo electrostático en función de la distancia, el campo electrostático en función de la distancia va a ser igual, las áreas se nos van, va a ser igual a sigma partido de 2 epsilon sub 0. De aquí nos había faltado carga interna partido de epsilon sub 0, era la segunda parte. Carga interna partido de epsilon sub 0, de tal manera que el resultado al final es E en función de R es sigma partido de 2 epsilon sub 0, es decir, es constante, no depende de la distancia. Y su dirección va a ser en el eje X. Este sería el resultado del campo electrostático producido por una placa indefinida cargada con una densidad de carga sigma.